Buenas tardes, bienvenido a nuestro encuentro número 4 de Circuitos Eléctricos 2. Bienvenidos todos. Un momento pasaré entonces a la toma de asistencia del CIGE, mientras se abre la, la plataforma. Voy a pausar un momento el micrófono y así vamos ingresando un poco más los participantes. Sí, me dan un momentico, por favor. Ya estamos acá. Estoy abriendo la página. Ya, un poquito de paciencia. Y así damos oportunidad. Ya vamos por 26, ya falta un poco más. Oportunidad para que se conecten los que faltan. Inge, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien. Gracias a Dios. Sí. Sí, Inge, una preguntita. dígame, cuénteme. Yo la semana anterior
en la clase de digitales Ajá. y no pude asistir porque no tenía internet. Y quise justificar por medio del CIGE, pero me salió que no tenía ninguna falta. Bueno, mejor. Ah, ya. Está Claro, grabado. pero con todo hay que avisarle, pues hay que ser Por honesto. supuesto, por supuesto. Sí, sí, porque varios estudiantes me han dicho que se presentó problema en internet, otro que por la lluvia también se fue la Sí, luz. Entonces hay que ser consciente en esta parte. Mire, me dice que en este momento la página está en mantenimiento. Y entonces, comencemos y gracias, Inge. en el desarrollo del encuentro, tomo la asistencia, sí, así damos oportunidad que los demás se incorporen. Bien, hoy nuestro tema es la parte pastoral, pero haremos refuerzo de lo que habíamos visto en nuestro tema anterior y análisis en estado permanente. Bien, acá entonces comienzo nuestra compartición de pantalla. ¿Se observa allí? Bien, nuestro análisis en la ciudad de estado permanente, pero comencemos con, bueno, Nacho Acosta, en función de en donde habíamos terminado nuestra clase anterior. Recuerden que vamos a hacer un pequeño repaso en función de nuestro tema visto. Bien, vimos nuestro análisis de frecuencia en estado permanente, transitorio, perdón, en función del tiempo con respecto a nuestra respuesta del sistema con fuentes. ¿Recuerdan? Así que habíamos obtenido la respuesta del sistema, la corriente, habíamos simplificado, lo primero era simplificar el circuito, posteriormente determinar las variables que nos estaban pidiendo y en virtud de eso determinar las raíces del sistema en función de la respuesta y nuestras constantes arbitrarias llamadas a su 1 y a su 2 en función de nuestras condiciones iniciales dadas, planteadas en el circuito. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sí, profe. Bien. El tal sentido, fíjense, veamos entonces más aplicaciones, porque me manifestaron que querían más desarrollo del ejercicio para los deberes y queda bien claro. ¿Sí? Observen entonces el circuito que tenemos acá. Nos dicen que en las figuras, en este caso 96.A, es el inicial, y la idea es simplificar este circuito de RLC a un circuito, la mínima expresión en paralelo, después de que cerramos el interruptor y nos piden que obtengamos la expresión o la respuesta del sistema de la corriente en la resistencia, válida para cualquier tiempo. Bien, entonces, mientras ustedes observan allí,
Ahora sí me abrió el SIGE y paso a tomar la asistencia. Dejo un momento la lámina del ejercicio y comienzo con nuestra asistencia. Presente. Achi Pillado, presente. Sí, presente, profe. Listo. Albarracín, Erika Presente, Vanessa, Inge. aparece en el SIGE, qué bueno. Arellano, Presente, Inge. listo. Arroyo Rodríguez Josué, Presente, profe. listo. Bunzi, Edwin, Presente, Inge. listo, Bunzi. Carrasco, Livingston, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, listo. Chamorro, Buenas noches, Inge, presente. buenas noches, listo, señor Chamorro. Cordones, Kevin, Cordones, se está incorporando, termino la asistencia, a ver si, y vuelvo a repasar con el señor Cordones. Córdoba, Presente, profe. listo. Guacosta, listo. Espinosa, Presente, Inge. listo. González, Oscar, listo. Aquí te estoy viendo conectado también, González. Bien. Gordillo, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Listo. Inlango, Presente, buenas noches, profe. buenas noches, listo. Llanes, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches, listo, Llanes. Maiciño, Maiciño, Ingeniero, buenas noches. Está por el chat. está por el chat, él y Damián Maiciño, lo estoy viendo. Muchas gracias. Listo. Perdón, discúlpeme, señor. Ortega, listo, ya Presente, había ingeniero. manifestado. Buenas noches. Pacas, Steven, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches. Palma, Brian, Presente, profe. buenas noches, listo, Palma. Panchi, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Panchi Pillajo, Presente, profe. Buenas noches. buenas noches, listo. Peña Herrera, Denis, Presente, profe. buenas Presente, noches, buenas noches. listo. Pinos, Cristian, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches, listo. Plaza, Pablo, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, listo. Puma, Roberto, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches, listo. Ramírez, Johnny, Buenas noches, Inge. Presente, Ramírez. buenas noches, listo. Sandoval, Cristian, Sandoval, Cristian, no tenemos a Sandoval, Cristian, no está Sandoval. No está Sandoval.
Sarango, segundo. Sarango. ¿Se escucha? Por favor. Por si acaso se me fue el audio. ¿Sarango? Sí, le escucho, profe. Sí, Sarango no está. Tampoco lo veo en el chat conectado acá. No está en los participantes. Sarango no está. Denme un momento, por favor, acá, que estoy directo de ejercicio. Sandoval no está, Sarango tampoco. Ahorita le veo Sarango que está conectado. Sarango se conectó. Vamos a colocarle presente. Gracias, señor. Héctor, apóyeme allí porque tengo una tablita y estoy por el otro lado. Y por el, Sí, faltaría Sarango y un Maquinga que sí están en el... ¿Tenemos tu apanta? ¿Tu apanta? ¿Está tu apanta? Umaquinga está aquí, lo veo en la sesión. Presente, profe. Umaquinga, ¿verdad? Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, listo. Nos está haciendo falta el señor Sandoval y el señor Cordones, ¿correcto? Estimado Héctor, ¿correcto? Sí, ellos no están ahorita conectados. No están conectados. Bien, no sabe qué le habrá pasado, ¿verdad? Bien, cualquier novedad que me escriban, por favor, señor Héctor, como presidente del curso, que me escriban y vemos cómo podemos ajustar allí. Bueno, voy a actualizar la lista. Ok, ingeniero. La lista del CIGE. Bien. Importante. Ahora sí. 24 de abril. Bien. Bueno, como habíamos dejado planteado acá, fíjense, nos están dando el siguiente circuito. Tenemos una fuente de 4 voltios. ¿Sí? Tenemos acá nuestra resistencia de 2K. Tenemos un inductor de 12 milihercios. Para el tiempo t igual 0 está abierto nuestro switch. Tenemos acá nuestra resistencia 30K y tenemos un capacitor de 2 picofaradios, ¿cierto? Así que nos interesa, nos están pidiendo las corrientes, pero podemos simplificar el circuito y ir dándole valores a nuestros elementos producto de la simplificación. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Gracias, señor Paca. Bien, entonces, no tenemos, avanzamos. Y fíjense, acá coloco, digo, por condiciones iniciales, cuando mi tiempo es diferente de 0, es mayor que 0, por lo tanto, ¿quién será nuestra resistencia? Total equivalente, nuestro inductor, nuestra capacitancia, nuestro factor de amortiguamiento, nuestra frecuencia de resonancia, las raíces S1 y la raíz I2 para llegar a nuestra corriente I sub R, ¿cierto? Fíjense que acá
hago referencia al, al voltaje en la resistencia, es R por I, en función del tiempo. El voltaje en el inductor, refresco las ecuaciones, ¿bien? No es más que el inductor L, el diferencial de la corriente en función del tiempo, con respecto al diferencial del tiempo, ¿bien? Y el voltaje en el capacitor no es más que el inverso del capacitor del integral de 0 a t de I, de la corriente diferencial del tiempo. Este es una t, ¿sí? Este es una t. En este caso es una t, esta t de acá. Bien, correcto. Estamos retomando, refrescando las ecuaciones características que habíamos trabajado, hemos trabajado con ellas, ¿correcto? ¿Sí? Claro, recordamos las ecuaciones que estoy colocando acá en este recuadro. ¿La recuerdan? Señorita Albarracín, ¿la recuerda? Sí, profe. Perfecto. O Acosta, ¿la recuerda? Nuestra ecuación es característica. O Acosta. Bien. Avancemos. Pasamos nuestro circuito, fíjense, lo podemos llevar para dejar acá abierto mi capacitor como terminales. Bien. Y podemos llevarlo a la mínima expresión, a este circuito equivalente. Bien, donde tenemos allí, fíjense, los valores, bien, para un tiempo mayor que 0. Y recordamos que el voltaje en función de la corriente de T no es más que la sumatoria de todos los voltajes en función del tiempo de cada uno de los componentes, que a su vez, si reemplazamos en función de esta ecuación que tengo, de las ecuaciones que tengo acá en este recuadro a la derecha, la sustituimos y fíjense cómo me queda el voltaje en la resistencia, bien, para la inductancia y para la capacitancia. Y cuando nosotros obtenemos su ecuación diferencial de segundo orden, simplemente ordenamos de mayor a menor, bien, y nuestra condición de segundo orden para el capacitor, para la resistencia. Fíjense que todo lo estamos dejando en función del capacitor, porque estamos despejando este capacitor que está al inverso del capacitor, lo pasamos a multiplicar. Hasta acá no tenemos duda, era lo que hemos trabajado en los encuentros anteriores. ¿Correcto? Por favor, confirmen, o caso contrario, díganme, antes de avanzar. Señor Carrasco, dígame. Señor Bunzi. Ande, profe. ¿Está claro acá cuando el voltaje en función de I para cualquier tiempo t? La ecuación que nos va a dar. Y esa es la ecuación general. General, esta es la ecuación general. ¿Bien? Esta es la ecuación general. Señor Córdoba. Diga, profe. Comenzamos con ejercicio hoy. Así veo, profe. Así de bien, pero ya tienen las herramientas. Ya hoy comenzamos ya con entrenamiento. Pregunto, ¿está claro estas ecuaciones que estoy marcando acá, que estoy generando aquí con el cursor, de dónde sale, y estas que son las características, y esta es para obtener mi
corriente, ¿cierto? Profe, las ecuaciones que están al lado derecho, esas estaban en la tabla, creo, ¿verdad? Y esas se están reemplazando en la fórmula, en la general. Exactamente, estaban en la tabla de la clase anterior y ahora estamos reemplazando ella en la ecuación general. Fíjense que esta aquí, cuando reemplazo, fíjense, B de R en función de T es igual a R por I. Bien, aquí la estoy reemplazando. Acá la estoy reemplazando. Y esta de acá es simplemente la ecuación de segundo grado, ya su ecuación diferencial o su transformada de ella, su transformada por la tabla de Laplace. Ajá. Estas ecuaciones que están a la derecha, o sea, estas fórmulas pequeñas eso dependía si eran paralelo o en serie, ¿verdad? Esa ecuación es la ecuación característica para cada uno de ellos, de una resistencia, según, fíjense que la resistencia, el voltaje de la resistencia en función es BR por I, ¿cierto? Según nuestra ley de Ohm. Entonces, esta es la ecuación característica de cada uno de los elementos. El arreglo de si está en serie o en paralelo iba en función de quién, de sumar las resistencias si eran en serie o si eran en paralelo, aplicar ese arreglo, ¿cierto? La resistencia es equivalente. ¿Recuerdan? ¿Ya recuerda, señor Córdoba? Sí, profe, algo. Bueno, esto lo habíamos visto en la clase de señor Ortega. Lo recuerda, ¿cierto? Sí, sí estoy anotando, estoy siguiendo los pasos, yo, gracias. Perfecto. Bien. En tal sentido, ya tenemos los pasos allí. Fíjense, estas son nuestras ecuaciones características para la resistencia, el elemento de una resistencia, el elemento de un inductor y para un capacitor. Y acá lo que la estoy reemplazando en función de cuánto vale la fuente. Acá, ustedes me dirán, profesor, está bien, ¿de dónde saco este valor? ¿Y de dónde obtengo este valor? ¿De dónde obtengo el 3.75 y de dónde obtengo el 125 microamperes? ¿Cierto? Inge, ¿Sí? Inge, disculpa una pregunta. Ajá. En esto se ve esa tablita donde decíamos que es sobreamortiguado, ni sé qué cosas más. ¿Eso estamos haciendo aquí o Eso estamos haciendo aquí. eso? Para allá vamos, para allá apunte y acá retomo nuevamente la tablita que teníamos ahí. Eso es correcto, Dani. Ah, ya. Dani, sí, Gracias. eso es correcto, su orden. Bien, entonces ya tenemos claro esta ecuación, que son las características, la reemplazamos para saber cuánto es nuestra corriente, ¿sí? Y podemos avanzar. Es decir, que fíjense, acá se me movió, y acá, esto tenemos aquí un detalle. Bien, fíjense, acá tenemos, atención acá, mis estimados, cuando el tiempo es igual a cero, en instante igual a cero, la corriente aquí, la corriente en la resistencia, ¿sí? En la resistencia, ¿quién es? Fíjense, en esta resistencia, la corriente de cero, con esta acá, tenemos esta resistencia y tenemos esta resistencia. Bien, tenemos, fíjense, la resistencia de 2K y una resistencia de 30K. Bien, así que fíjense lo que tenemos aquí. Para I sub R no es más que la tensión de los 4 voltios dividido para la resistencia de 30K más 2K. Bien, eso en ohmio, K ohmio. Así que la corriente allí sería de 1.25 microamperes. Ajá, dígame. Una preguntita, me confundí. ¿Este es el mismo circuito del anterior? No. Fíjense, partimos acá con otro circuito acá, ¿cierto? Muy parecido, muy parecido. El otro tenía, vean acá como lo que lo pasa que no puedo dibujar, el otro tenía una fuente aquí arriba, ¿cierto? Tenía una resistencia, tenía una fuente aquí, tenía una resistencia acá y venía para acá. ¿Recuerda, señor Córdoba? Ah, sí, profe, estoy viendo que va haciendo la reducción del circuito y le convierte la fuente de voltaje en una fuente de corriente más abajo. Más abajo acá. El otro que habíamos analizado tenía acá, subía, tenemos la resistencia y tenía un inductor por acá, ¿se recuerda? Aquí simplemente tenemos otra disposición. Así que, fíjense, sacamos que el señor vale 125 micron
amperes, la corriente que está circulando aquí en la tensión de los 4 voltios, ¿correcto? Y el voltaje en el capacitor lo realizamos de la siguiente manera. Los 4 voltios de la fuente multiplicado por los 30 K de esta, dividido para los 32K. ¿De dónde salió ese 32K? De aquí, mis estimados, fíjense, 2K más 30K, estamos sumando 32K, porque ahí tenemos nuestra serie. Entonces, fíjense, acá estamos hablando, ya obtuvimos, y el voltaje sería 3.75 voltios. En el capacitor, acá lo estamos viendo reflejado en el circuito equivalente. Así que nosotros podemos decir, para un tiempo mayor que 0, las condiciones se mantienen igual. Entonces, nuestra corriente, acá en la fuente de 125 microamperes, y nuestra tensión es de 3.75 voltios. Bien, ahora a lo que me estaba comentando Denny, fíjense que tenemos que debemos de hallar el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia. Bien, le pregunto, ¿quién es esto que tenemos acá? Esto equivale a obtener ¿quién? ¿Quién es este? Alfa. ¿Quién es alfa? ¿Quién sería alfa? ¿O quién sería omega? Omega sub 0. ¿Quién sería? Recuerden, este señor no es más que mi factor de amortiguamiento, es esto que tenemos acá, alfa. ¿Bien? ¿Sí? Correcto, señores, estamos entendiendo. Pregunto nuevamente, ¿estamos entendiendo? ¿Qué parte no entendemos? Señor Sandoval, listo la asistencia. A ver, ¿se está entendiendo lo que estoy diciendo, señor Córdoba? Por favor. O señor Carrasco. Sí, profe. Señor Gordillo. Sí. Seamos participativos, por favor, mis estimados. Bien. Entonces, con estas son las ecuaciones características para obtener cuál es el factor de amortiguamiento y cuál es mi frecuencia de resonancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a evaluar acá. Fíjense, acá para las raíces S1 y S2, lo que nos están pidiendo aquí, S1 y S2. ¿Por qué vamos a evaluar eso? ¿Por qué necesitamos eso? Porque fíjense, mi respuesta del sistema, la respuesta de ese circuito es de este índole. Bien. Y nosotros necesitamos saber si el sistema es amortiguado o sobreamortiguado, según la tablita, como decía Bella Herrera. Así que nosotros necesitamos saber quién es S1 y quién es S2. Simplemente ya tenemos la ecuación y lo que hacemos es sustituirla en nuestras raíces. ¿Cuáles son estas raíces? Vean, estas raíces son esta S1 y esta S2. Bien, en tal sentido, la frecuencia de resonancia tiene un valor de 6.6455 por 10 a la 6. Bien, por favor, si me verifican si ese valor es correcto. Tienen allí 1 sobre la raíz cuadrada
de la inductancia multiplicado por el capacitor. ¿Cuál es el capacitor? ¿Cuánto vale el capacitor? 2 picofaradios, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la inductancia? Acá. 12 milihercios. Ahora le pregunto a ustedes, ¿está correcto este valor? Confírmenlo, por favor, antes de continuar avanzando. Bien. Me dice el señorito Albarracín y el señor Puma que sí está correcto. Bien, entonces tenemos este señor. Y el valor de nuestra frecuencia amortiguada es este que tenemos acá. Fíjense que todo es en radianes sobre segundo o segundo a la menos 1. Pregunto, ¿cuál valor es mayor? Bien. ¿Cuál valor es mayor? Alfa es mayor que omega sub 0, ¿cierto? Mayor. Ajá, alfa es mayor que omega sub 0. Recordemos esto un momento. Bien. Así que, fíjense que estos valores los vamos a incluir aquí. Alfa 8.33 por 10 a la 6 elevado al cuadrado menos 6.45, 6.6455 por 10 a la 6 elevado al cuadrado. Y esto me va a dar los valores de la raíz S sub 1 y de la raíz S sub 2. Bien. Asumimos que entonces esos valores estarían correctos o quieren verificarlo y me confirman si están correctos o no. ¿Estarán correctos estos valores, mis estimados? Supongamos que sí. Sí, profe, sí, también. Perfecto. Recuerden, las raíces, ¿dónde van? ¿Dónde vamos a sustituir esas raíces? Miren, aquí. Aquí en la ecuación con características, ¿cierto? Para, observe, aquí, Denis, recuerde la tablita que habíamos anexado anteriormente. Si alfa es mayor que la frecuencia de resonancia, entonces estamos en un sistema sobreamortiguado y la ecuación característica es esta que vamos a utilizar. Acá recuerdo nuevamente los valores. Bien, esta es la ecuación. ¿Qué nos hace falta para nosotros tomar? Miren, la corriente en función del tiempo no es más que a su 1 de E multiplicado a S sub 1 elevado a la S sub 1 por T. Bien, más a sub 2 que multiplica a E elevado a la S sub 2 por T. Siempre que en mi condición estamos dando mayor que 0. Por lo tanto, conocemos todos los valores, pero no conocemos las constantes arbitrarias, a su 1 y a su 2. Bien, a su 1 y a su 2. Por condiciones iniciales, cuando él vale justo en el instante de 0, entonces yo digo que a su 1 más a su 2 vale ¿quién? El valor de la corriente, de 125 microamperes. Bien, hasta acá pienso que no hay inconveniente. ¿Alguna duda, por favor? Confírmeme antes de seguir avanzando. No, profe. Bien,
¿Todo claro? Qué bueno. Profe, Dígame. en la tablita A1 y A2, eso se refiere al ejercicio anterior S1, S2. En la tablita 1 y A2 son las constantes que tenemos que determinar, que no nos las dan. S1 y S2 son las raíces que la obtenemos ¿de dónde? De aquí. La obtenemos de aquí. De acá. ¿Sí? De esta ecuación. Bien. Donde omega sub 0 es esta ecuación y alfa es esta ecuación. La obtenemos y luego lo que hacemos es sustituir acá dentro de la raíz y la elevamos al cuadrado más, y este resultado, que cual se lo vamos, bien, menos este valor. Bien, ¿se entendió? Hasta allí. Y eso Sí. es lo que vamos a evaluar, es estas condiciones. Mire, igual aquí tengo la ecuación, S sub 2 y S sub 1, pero lo que no conozco, que no me lo da el ejercicio, ¿cuánto vale esta constante? Bien. Aquí lo digo, que a sub 1 y a sub 2 no sabemos quiénes son. Pero ya conocemos esto por condición inicial, cuando él es, aquí fíjense, mayor que 0, pero cuando él es igual a 0, a sub 1 y a sub 2 es igual a la condición de la corriente que existe aquí. Por condiciones iniciales, bien, para todos, recuerden que esto fue en función de las condiciones iniciales que hemos obtenido del ejercicio. Retomo nuevamente, bien, y aquí lo vuelvo a aclarar por condiciones iniciales, retomo nuevamente, porque la idea es determinar quiénes son las constantes arbitrarias. ¿De dónde salen estas constantes a sub 1 y a sub 2? Bien, acá. Decimos que la corriente del capacitor no es más que la derivada de esta condición de nuestro voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Y eso a su vez, esa derivada no es más que estas condiciones. Aquí tenemos el inductor que multiplica a la resistencia y que multiplica a la respuesta, a la condición cuando T mayor que 0 aquí. Bien. Así que si nosotros vemos que nuestra ley de Kirchhoff, ¿sí? Hasta acá estamos claros. Nuestra corriente, cuando es mayor que 0, es igual a la corriente inductor menos la corriente en la resistencia. Todo cuando es mayor que 0. Retomo nuevamente los valores de las raíces S sub 1 y de S sub 2. Me están siguiendo la secuencia que estamos aplicando para la solución del problema, ¿cierto? Bien, fíjense que la secuencia es importante, o sea, es la manera de ir haciendo el ejercicio y para todos los casos del análisis se hace de igual manera. Lo que nos va a cambiar en este caso son los valores. Perfecto. Señor Ortega, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sí. ¿Por qué resalto nuevamente estos valores de las raíces? Porque estos valores de las raíces, fíjense dónde se van a insertar aquí. Están viendo el cursor en S sub 1 y en S sub 2. Bien, como muestro acá, fíjense ahora, nuevamente retomo, pero con otro color la ecuación, ¿sí? Y acá simplemente, como es la derivada de ella, bien, simplemente fíjense, estoy derivando la parte interna y me aparece mi inductor, mi resistencia y este señor la derivada interna de S sub 1 y S sub 2 en función de A, ¿bien? Por eso es que acá se quita el exponente de E a la elevado a la S de T y fíjense, queda multiplicando a las constantes arbitrarias a sub 1 y a sub 2. ¿Se vio? ¿Se observó, señorita Albarracín?
Inge. Espinosa. Señor Hilago. ¿Se observó? Palma. Sí, profe, lo que pasa es que ando un poquito mal con el internet, pero sí, sí, profe. Perfecto. Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Plaza. Tomando apuntes, profe. Ahí, más o menos. Bien. Fíjense en la secuencia. Denis. No sé, profe, ya estoy viendo yo, Sí. estoy viendo en el libro. ¿Se está observando? Bien. Bien. Entonces, tenemos esta. Fíjense acá esta secuencia. Bien, tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación final y esta ecuación final. Así que la retomo nuevamente, fíjense, tenemos una ecuación cuando t es igual a 0 y cuando t es mayor que 0, sí, para todo. Así que resolviendo estas ecuaciones, ¿cuánto dará? Podemos resolverla por igualación y luego por sustitución, ¿bien? Recuerde, una cuando igual a 0 y otra cuando es mayor que 0. Le podría preguntar cuánto daría la constante a su 1 y a su 2. ¿Podrían darme el resultado, por favor? Ya tenemos acá. Y simplemente esto no es nuevo. Esto lo conocen ustedes perfectamente de la resolución de... Fíjense, esta es mi incógnita. Tenemos una incógnita. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Sabemos cómo resolverla, ¿cierto? Entonces, si son tan amables, me podrían dar los valores de las incógnitas a su 1 y a su 2. Fíjate que esto les sirve a ustedes de práctica a medida que estamos resolviendo ejercicios todos de manera grupal o de forma guiada, pero sí quisiera que ustedes pudieran desarrollar acá el análisis. Son dos ecuaciones y dos incógnitas, perfectamente podemos obtener el valor de cada una de esas incógnitas, ¿bien? Cinco minutos para que me dé el resultado, para resolverla y no presionarlo tanto. Profe, ahí despejamos a uno. Ahí podemos igualar nuestra ecuación en función de A y B y cancelamos, ¿cierto? Por método de igualación y luego hacemos nuestra sumatoria y despejamos, bien sea a su 1 o bien sea a su 2. Ustedes pueden pasar a la derecha, a la izquierda, cualquiera de las expresiones de A y multiplican ahí por el signo negativo, ¿sí? Para que se le cancele un sistema de ecuaciones, ¿bien?
¿Listo? ¿Cuánto le dio? Ya, ingeniero, yo le hice la operación, una me sale 125 microamperios, está bien. Ajá. Pero la otra sale negativo 184 con 596. Y veamos, ahí habla un problema si son negativos, estas constantes arbitrarias. Veamos, ¿cuánto le salió una? ¿180 y cuánto? Señor Ortega. Sí, menos 184 con 596. Ok, fíjense lo que yo tengo acá como resultado. Una positiva menos 161,3 microamperios y otra menos 36 negativo, 34 microamperios. ¿Sí? ¿Alguien más le salió un resultado como el señor Ortega o parecido a este, por favor, para comparar? Señor Ortega, por favor, díctemelo nuevamente. Uno es 125 microamperios, está bien porque es 125 por 10 a la menos 6, sale 125 microamperios. Ajá. El otro está negativo, 184,596, negativo. 184,596 negativo. Bien. ¿Alguno con la misma condición del resultado del señor Ortega? O diferente, o igual a este, o diferente, no hay problema, manifiéstenlo. Estoy en eso. Pues. Perfecto. Ya vamos entonces un momentico, señor Ortega, a que los demás también hagan el ensayo y ver cuánto le da. Ya tengo acá anotado su valor y veamos. ¿Bien? ¿Sí? 184 le da a Gonzalo. A González, perdón, a Oscar. Bien, entonces fíjense acá. A Puma le da menos 36,38 por 10 a la menos 6. 34, 38. Oscar, uno te da 184,59. ¿Cuánto te da la otra raíz, el otro valor? Y Puma, ¿cuánto te da a su 1? Listo, Puma, sí, no hay problema. Estamos comparando acá. Señor Ortega, ¿está verificando nuevamente los valores o está totalmente seguro de él? Estoy revisando y me da exactamente lo mismo. Ok. Recordemos algo, recordemos acá, veamos la ecuación número 1. Aquí Gonzalo nos dice 184 y 36,35. No sé si a su 2 es negativo, González, o es así positivo
cómo está. Mientras me confirma, le comento para todos. Fíjense que cuando la condición inicial es 0, igual a 0, A sub 1 y A sub 2 debe dar igual a 125 125 por 10 elevado a la menos 6, es decir, esta que tenemos acá, ¿cierto? Sí. Si nosotros realizamos una pequeña diferencia acá, veamos. Sí, veamos si nosotros restamos como nos dijo el resultado del señor Ortega y tenemos 184 negativo y le sumamos, puede hacer sentido la corriente que tomamos, le sumamos 125, nos estaría dando, ¿cuánto, señor Ortega? Para sus valores, hagamos a ver. ¿Cuánto daría? 148 sale restando los 36 más o menos. Ajá, sí, 3, por ejemplo, hagamos el ejemplo. Ya sabemos que en los valores de A sub 1 y A sub 2, fíjense acá en nuestra primera condición, A sub 1 más A sub 2 debe ser igual a 125. La suma de ellos no puede ser más de 125 microamperes, ¿cierto? ¿Correcto? Así que si nosotros restamos este valor de 161, le restamos 36,34, eso nos está dando alrededor de 124.99, ¿cierto? 124.96. Hagamos para ahí, a ver. Cordones, buenas noches. Eso le iba a decir. Bienvenido. Ya se asomó. Ya somos el hombre. Vamos a apoyarlo aquí con la asistencia. Bien, para todos, señor Héctor, ver, y para todos, nuestra condición inicial, fíjense que no hay nada nuevo que estamos con respecto a la parte del circuito, sino simplemente nuestro análisis matemático de una ecuación general. Si tenemos que A sub 1 más A sub 2 es igual a este valor de 125 por 10 a la menos 6. Sumados, restados, ellos debe darme ¿cuánto? 125 por 10 a la menos 6, ¿cierto? ¿Correcto? Para todos. Sí, profe, despejando la ecuación. Exacto, despejando la ecuación, porque yo sustituyo. Yo sé que si yo tengo un valor, ¿cuánto vale A sub 1? Lo que valga. ¿Y cuánto valga A sub 2? Lo que valga. Ellos, cuando yo sumo ambos valores, debe darme 125. Es la condición de equilibrio de nuestra ecuación. Es decir que si uno nos da negativo, en este caso 136.34 para uno, ¿qué hacemos? Si uno nos da esta, entonces 36
microcoulomb, ¿cierto? Microampere igualito por 10 a la menos 6, menos 36.34, más esto me va a dar esta diferencia, ¿cierto? ¿Cierto? Acá Puma nos dice 125.17 por 10 a la menos 6, exactamente. ¿Quedó claro para todos? Señor Córdoba. Sí, más o menos, profe. ¿Ah? Más o menos, profe, aún estoy en eso de la ecuación. Ok, pero están viendo el análisis que yo le estoy planteando, ¿cierto? Que la sumatoria de ellos dos, no debería ser más que el 125. El 125, acá se me movió esto. El 125 por 10 a la menos 6. Determinamos un valor y simplemente por nuestro método de igualación y luego lo que hacemos es sustituirlo aquí en la primera y despejamos. Bien, digamos que a su 2 menos 36 lo colocamos aquí y esta. Entonces, a su 1 es igual a 125. Bien. Y hacemos nuestra diferencia. ¿Cuánto falta por llegar a los 125 si tenemos 36.34? Bien. ¿Correcto? Ok. Por lo tanto, fíjense que para el I sub R, cuando esto es igual a 0, estamos hablando de 125, que es aquí. Y cuando es mayor que 0, en cualquier tiempo t, fíjense, tomamos a su 1. ¿De dónde sacamos esta ecuación? De esta ecuación que tenemos acá. Permítame que voy a retroceder un momento. De esta ecuación que tenemos aquí. Vean, de esta ecuación. De esta ecuación que la obtenemos ¿de dónde? De la tablita, de esta tablita, que es esta ecuación de la tablita sobre amortiguada a su 1, ¿bien? Y así que presentamos nuestros valores, sustituimos y nos da, vean, 161 corresponde a su 1. E elevado a la raíz S sub 1, que ya la conocemos, multiplicado por un tiempo t. Bien, fíjense que nuestro valor es para un t mayor que 0. Podemos dar a los 2 segundos, a los 3 segundos, a los 10 segundos. Este es el valor de A sub 2. Esta es nuestra raíz. S sub 2. Y su unidad de la corriente en la resistencia es de microampere. ¿Correcto? Sí, profe. González nos pregunta, o me pregunta. Ajá. Se supone que I sub R es un valor real porque saca dos valores, porque son constantes, se denota constante arbitraria. Esa constante arbitraria se llamamos A sub 1 y A sub 2. Más sin embargo, cuando llamamos las raíces S sub 1 y S sub 2 va en función de una función de segundo orden. ¿Sí? Una función cuadrática, que sería menos b más o menos raíz cuadrada de a cuadrado más b al cuadrado. ¿Bien? En este caso de alfa y omega. Entonces, los valores pueden ser positivos o negativos en función de las condiciones del ejercicio, nuestras condiciones del circuito, condiciones iniciales. ¿Sí? Son valores reales porque, ¿qué quiere decir que este sea menos 36.34 microamperes? Que el sentido que nosotros estamos asumiendo de la corriente va contrario. Y este sí estaba asumido correctamente. Si nosotros hacemos esta diferencia, como nos dijo
como nos dijo Puma, si mal no recuerdo acá, González también, es nuestra condición de que satisface la ecuación cuando t es igual a 0, que es un dato que obtuvimos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? González, ¿quedó claro? ¿Quedó respondida claramente la pregunta? Sí, algo. Bien, fíjense. No, son constantes, y la constante puede ser positiva o negativa, pues está en función de los números reales. Bien, entonces esas constantes son valores que van a satisfacer la condición inicial del problema. La condición inicial del problema es cuando el tiempo es igual a 0, él tiene una corriente en esa resistencia, en esa fuente de 125 micros, para este caso, de 125 microamperes. ¿Bien? Ahora más clara, señor González, señor Córdoba, señorita Albarracín, señor Héctor, señor Puma. ¿No se me escucha bien? Señor Plaza. ¿No escuchó? Mira, lo que yo le estoy queriendo preguntar es, ¿se supone que No escucho, quedó en silencio, no lo escucho. No lo escucho, ¿me escuchan a mí? Sí, profe, sí se lo escucha. Ajá. ¿Alguien logró alcanzar la pregunta que estaba formulándose? Estaba entrecortada la voz del Sí. compañero. ¿Quién era el compañero? ¿El compañero González o el compañero? Creo que el compañero González, el que tiene el micrófono activado, abierto. Aló, señor Ortega, cuénteme. Una preguntita quería hacerle, profe. Desde el comienzo que sacamos el primer resultado, ¿nos podría indicar el proceso para llegar a todo esto de aquí que dice 2 por 10 a la menos 12 por 30 por 10 al... O sea, bueno, eso es porque está, en vez de poner 30.000, ¿no? Claro, Ejemplo, acuérdense, acá esto es el capacitor, ¿bien? el condensador, la resistencia, y de ahí La sale resistencia, y este sería, ¿quién? Mis raíces, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿desde el comienzo de dónde, estimado Ortega? ¿De aquí? De que partimos de lo que sacamos los resultados, justamente ese de 3063, de la primera ecuación. Bien, volvamos, retomemos de acá, ¿sí? Retomemos desde acá. Fíjense, nosotros tenemos acá 30K y sabemos que mi capacitor está el voltaje en mi capacitor, pero ¿cuánto vale el capacitor? 12 picofaradios, ¿cierto? Sí. Correcto. Ajá, del circuito inicial. Bien. Así que nosotros necesitamos ver si el sistema era amortiguado o sobreamortiguado o críticamente amortiguado. Acá nosotros decimos, ya habíamos sacado cuánto era la frecuencia de resonancia y cuánto era
el factor de amortiguamiento, dándonos como resultado estos que tenemos acá. Bien, ahora eso, señores, nos sirven para poder evaluar en la ecuación característica en función del tiempo. ¿Sí? De esa respuesta al sistema. Pero necesitamos saber quién es esto que tengo acá, vean. ¿Quién es ese sub 1 y ese sub 2? Ese sub 1 y ese sub 2 son raíces, como lo indico acá. Son raíces. Esas raíces debemos de determinarlas. ¿Cómo las determinamos? Vean acá, por favor, señor Ortega, compañeros, estudiantes. Ese sub 1 tiene una ecuación, por favor, esto, retomé las ecuaciones, este valor no existe, este valor no está, este no va aquí, obvio. Bien, así que tenemos que ese sub 1 no es más que es como una ecuación cuadrática. B al cuadrado menos, más menos raíz cuadrada de A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ese sub 1 es menos el factor de amortiguamiento más, tiene dos raíces, dos salidas, más la raíz cuadrada del factor de amortiguamiento al cuadrado menos la frecuencia de resonancia elevado al cuadrado. Eso me va a dar una raíz, la llamamos S sub 1. Luego obtenemos la segunda raíz, la cual llamamos S sub 2. Y está dada por menos, igual fíjense, menos factor de amortiguamiento, pero aquí era más, ahora aquí cambia a menos. La raíz cuadrada de factor de amortiguamiento menos al cuadrado menos la frecuencia de resonancia. Y eso me da un valor de las raíces S sub 1 y S sub 2, que es la que vamos a sustituir aquí, pero al final. Bien, ya acá veíamos que comparamos y el factor de amortiguamiento era mayor al factor de resonancia, así que sobreamortiguado para utilizar la ecuación característica de la tablita. Bien, esta tablita que estamos observando acá nos dice A sub 1 que multiplica nuestro E elevado a la S sub 1 por T, más A sub 2 de E elevado a la S sub 2 de T. Pero, ¿qué nos faltaría a nosotros para poder obtener la respuesta completa? Los valores de A sub 1 y A sub 2, los cuales no conocemos. Bien, hasta allí tenemos todos los valores, pero nos falta por determinar las constantes, A sub 1 y A sub 2. ¿Sí? Pero sabemos por condiciones iniciales del problema que A sub 1 y A sub 2 es igual a 125 por 10 a la menos 6. ¿De dónde lo sacamos? De aquí. Vean. ¿Cuánto es las condiciones? Aquí todos vean aquí. La corriente que circula cuando él es 0 es igual a A más B, A sub 1 más A sub 2 o A más B si queremos llamarlo, igual a 125. De acá y de aquí, fíjense que aquí lo sacamos, que son los 125. La corriente es la resistencia, ¿cierto? La corriente que circula por aquí es la misma que circula por aquí, la resistencia. Y es lo que nos están pidiendo, la corriente es la resistencia. En tal sentido, retomo que decimos que tenemos A sub 1 y A sub 2 que no sabemos, pero ya vimos de dónde salió este señor, ¿cierto? Ahora sí un poco más claro, señor Ortega. Sí, unos valores me faltaba para seguir el ok. Pero ya lo logró visualizar para seguir con sí, ya más o menos, sí, ya, gracias. Entonces, esto es cuando L es igual a 0, pero cuando es diferente de 0, tenemos que derivar la expresión del capacitor. Y esta es la expresión del capacitor, la corriente que circula en el capacitor, el cual le vamos a aplicar su derivada. Esta es la ecuación característica que vimos al principio, en el principio del ejercicio, y ella es igual o es equivalente a que yo haga, esto es el inductor, o sea que este señor es el inductor multiplicado por la resistencia, multiplicado por la respuesta del sistema. ¿Bien? Sí. Recuerda que aquí por 10 a la menos 12 porque el valor era picofaradio. ¿Correcto? Y aquí nuestra resistencia, la resistencia que está en paralelo ¿con quién? Con el capacitor. Así que yo
aquí no digo, bueno, una condición inicial, la corriente del capacitor es igual a la corriente del inductor menos la corriente de la resistencia, para que sea punto de equilibrio cero. Recuerdo que las raíces S1 y S2, que son las que voy a colocar aquí, pero como me dicen que la derivada con respecto al tiempo, y esto es lo que pienso que este era lo que faltaba a fortalecer, cuando voy a derivar con respecto al tiempo, ¿cómo se comporta estas, señores? Como una constante, ¿cierto? Voy a derivar, es donde me aparezca t, ¿correcto? Como una derivada parcial. ¿Y dónde aparece t? En la respuesta del sistema, aquí y aquí. Por lo tanto, esto se mantiene constante, un número, la derivada de una constante de la misma constante, no lo voy a tocar porque es una condición parcial, estamos derivando con respecto al tiempo, y esto no tiene tiempo. Así que la derivada de este señor con respecto al tiempo es, este pasa a multiplicar a la constante S1. Fíjense que aquí la tenemos, ¿bien? Aquí la tenemos. Que inicialmente, fíjense, no la teníamos. Vean aquí cuando tenemos acá a sub 1 por e elevado a la s sub 1, pero ahora de la s sub 1, fíjense, está multiplicando acá por la derivada interna, ¿bien? Así que sustituyo, fíjense cómo me está quedando. Este valor, señor Ortega, vean, este valor es este, s sub 1, ¿está viendo? Y este valor es s sub 2. ¿Se observó? Sí. Sí. Ajá. Entonces acá ahora sí lo que hacemos es, bueno, tenemos esta ecuación igual a 0 y tenemos esta ecuación. Y yo sé que A más B me va a dar 125. Con obtener una y luego la sustituyo y despejo de acá. Que es lo que retomo acá. Y tomo que A sub 1 tiene este valor y A sub 2 el valor que le dio a la gran mayoría. Y el otro, a uno le habían dado 184. Bien, a usted le dio, sí, 184. Pero recuerden que sí, a 184 debo restarle un valor para que me dé 125, porque sé que la condición sine qua non que me está planteando la ecuación es que si A más B, A1 más A sub 2, debe ser igual a 125. Si yo sumo estas dos, daría casi 125, 124, aquí por redondeo, da 124,96. Bien, más claro ahora, señor Ortega, ¿se entendió un poco mejor? Sí, ingeniero, sí. Faltaría entonces que viera dónde estará el detalle del cálculo que le está dando discrepancia con el valor. Fíjense que sí hubo uno del señor Pumi, el señor González le dio menos 36,34. Bien. Y luego, bueno, ya tenemos, cuando es menor que 0, vale la corriente de la resistencia. Bien, vale 125, véanlo aquí. Y cuando es mayor que 0, simplemente retomo de esta condición, hago todo el álgebra, fíjense, multiplico esto por esto, luego lo multiplico por esto y lo multiplico por este. O sea, multiplico este resultado por 3.06 y por 13.60, que es lo que tenemos acá. Profe. Ajá. Entonces, cuando es menor que 0, se eliminan el condensador y el inductor, ¿verdad? Claro, cuando es corriente menor que 0 es la corriente que está saliendo de la fuente y que está yendo a la resistencia, ¿cierto? Y cuando es mayor que 0, sí está excitado el condensador y el inductor y hay que considerarlo. Cuando es menor que 0, no hemos dado el paso de la corriente. Entonces, cuando es menor de 0, entonces solo se le hace la ley de Ohm, voltaje sobre resistencia y sale el resultado. Y sale el resultado. Y ese resultado va a ser en mi condición cuando es igual a 0. Ah, correcto. ¿Correcto? Sí. Listo. Listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más claro ahora? Señor Ortega, señor Córdoba, señorita Albarracín.
Alfredo, solo fue despejando las dos formas. No, se te escuchó muy bajito el audio. Si sería tan amable repetir. Sí, Córdoba, que se escuchó bajito la pregunta, el audio. No, profe, que estaba diciendo que sí, me salieron los valores que está a 1 y a 2 despejando la fórmula, sí me salieron, o sea, las décimas, centésimas nomás cambian, pero de ahí sí me salieron los valores. Ok, la décima, centésima no, en este caso el uso de decimales no es mayor inconveniente. Bien, 1.61,3, 4, 1.60,9. Sí, profe, me sale 1.61,336 y el otro me sale menos 36,336. Perfecto. Bien. Señor, entonces volvamos a revisar con calma usted allí la parte de los valores, ¿sí? ¿Correcto? Con calma. Bien, entonces avancemos. Fíjense que, bueno, aquí unos conceptos clave en función de características de las funciones senoidales y que lo habíamos visto hacia el final de la clase pasada. ¿Sí? Pero antes de continuar, quedó bastante claro el ejercicio y el que hicimos la semana anterior, más más el otro que habíamos hecho en las definiciones, aquella que era bastante traumática, que yo le dije que habíamos que aprender primero un poco el manejo del aspecto teórico para luego trabajar caer en la parte práctica full. Ha quedado más claro, se ha dilucidado más cómo se debe operar y cómo se debe trabajar este tipo de problemas, este tipo de análisis transitorio o esta respuesta de los circuitos, y si es amortiguada, si no es amortiguada, si no sobre amortiguada, críticamente amortiguada. Por favor, confírmeme si se ha quedado más claro, si seguimos con el mismo nivel de dudas. ¿Sí? Sí, profe. Más claro. Por favor, la gran mayoría, recuerden que esto está siendo grabado para que quede para el registro. Profe, en el libro hay más ejercicios para poder practicar, ¿verdad? Por supuesto. Mire, yo le coloqué para este deber de la semana 4, 3 ejercicios y dice de la página 3, capítulo 9, 380, ahí está escrito 384, 387, no recuerdo. El ejercicio 12, el 13, página 364 para ser exacto. El ejercicio 12 y 13, ahí están. Y el ejercicio 16 solamente el literal A y el literal B. El literal C no lo hagan. Bien, porque no hemos analizado esa parte de la gráfica, no hemos hecho el ejemplo y no es necesario. Entonces no lo realicen. Pero recuerda que en esto ustedes tienen que mucho vale el trabajo autónomo y preguntarme en función de dudas, profesor, un correo. Voy a colocar un chat donde ustedes coloquen ciertas dudas. Bien, porque quisiera ver cómo esta semana tengo clases full y estoy con defensa de titulación para poder generar una hora en un encuentro donde podamos conectarnos fuera de hora de clase, que no sea de clase, sino de refuerzo académico para aclarar dudas, ¿sí? Entonces, deme esta semana que estoy full porque tengo
en mañana y tarde, y noche clase, pero mañana y tarde, en horario vespertino también parte de trabajo en titulación jurado de los muchachos que se van a graduar, los estudiantes que van a combinar su carrera, para apuntar. Bien, en la semana de la pestaña de inicio hay un documento PDF que dice libro guía. Al principio, la semana de inicio, en donde está la sección de cartelera. ¿Sí? Por si acaso ustedes no lo han descargado, descárguenlo y tengan el PDF allí. Entonces, de ahora en adelante yo le voy a, en vez de tomar el capture o el enunciado de los deberes, yo le voy a decir ir a la página tal, del capítulo tal y los números de los ejercicios correspondientes. Bien, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? Ingeniero, es el libro de análisis de circuitos de ingeniería de Hyde. Ese mismo, análisis de circuito de ingeniería de Hyde. Pero para que todos manejemos la misma página y la misma versión, se lo cargué allí para que lo descargue, y entonces no haya, porque por ejemplo, si yo le digo, busquen en el libro de esa octava edición, pero algunos de ustedes pueden tener acceso a la novena o otra edición más reciente o una edición anterior, las páginas van a variar, ¿cierto? El número de la página van a variar. Entonces pueden tener una discrepancia con respecto al ejercicio que se vaya a realizar. Bien, por eso entonces el que está en la plataforma colgado en la semana inicial, también está en la semana 1, pero en la semana inicial. También en la semana 4 le coloqué un video, por favor, verifíquenlo, véanlo. Pero solo fue despejando las dos fórmulas, o sea, las demás lo despejé, saqué el valor y despejé el otro. Bien, ahí está hablando con alguien, el señor Córdoba. Sí, se entendió con respecto a los deberes, se entendió con el libro. Profe, yo no me quedó claro a mí lo de los deberes. El deber, el último que dijo, ¿de qué semana es? Ajá. El último que estoy hablando es la semana 4, la que estamos hablando, ¿sí? Ya, porque en la semana 3 no teníamos tarea. ¿No tenían tarea? No. Seguro, sería que no lo déjenme verificar. Sí, profe, no está. Está para el 3 de mayo, ¿es correcto? No, sí, para el 3 de mayo, hasta el 3 de mayo, el de semana 4. No, el de la semana 2. De la semana 2 hasta el 3 de mayo, por eso no le coloqué la semana 3 porque era de la semana 2. Sí, recuerde que como había quedado lagunas de la semana 2, reforzamos la semana 3, por eso no le aperturé la semana 3 y extendimos la semana 2. Ahora sí. Por eso era la pregunta, porque la semana 3 no había, porque de la semana 2 todavía no quedó algunas cosas. Ok, entonces fíjense. Era la 2 y la 3. Ajá, era la 2 y la 3, exactamente. Ajá. Y es la semana 4, que es hasta el 2 de mayo, 2 o 3 de mayo, 2 o 3 de mayo, sábado o domingo, no recuerdo bien. Bien. Pero igual le va a poner en la plataforma. Ya está en la plataforma, No sale. No sale. A ver, déjeme ahorita. Verifique. Si no, es porque puede ser que esté el botón de ocultamiento y tengo que... Dice del libro ubicado en la pestaña de la semana, inicio del capítulo 9, página, ya, 12 y 13, listo. Ese, 12, 13 y 16, ¿cierto? Sí, 16 solo el A y B. Ajá, solo el literal A y literal B, el C no. Ya, ok. Correcto. Claro ahora para todos, ¿bien? Sí, ahorita sí ya me queda muy claro ahorita. Perfecto. Sí, porque recuerden que de la semana 3 teníamos ese detalle, esa falencia que ustedes mismos me manifestaron que no podían cómo realizar. No se había visto suficiente material ni suficiente ejercicio. Señor Córdoba, recuerdo que no es solo hermoso ejercicio. ¿Para qué tanto? Bien. Y todos ustedes en su mayoría manifestaron la misma condición y bueno, por eso
se realizó ese ajuste. Y creo que fue beneficioso para todos, ¿cierto? Porque esta clase de refuerzo y de dónde salía, ustedes me habían manifestado que lo que traían, lo que habían visto en la matemática, entonces era algo nuevo esto acá, ¿cierto? Sí, así se quedó. Sí. Bien, entonces todos de acuerdo, todos estamos claros, no hay dudas, se mejoró. ¿Sí? Sí, sí, pues. Ok, se mejoró, se apuntaló más al desarrollo de los ejercicios y vio el manejo de las tablas y cómo obtener esa constante, que yo sé que en el tema anterior, en la clase anterior, no le quedó muy claro cómo obtener esa constante. No hicimos, se le mostró el resultado, pero no hicieron como hicimos ahorita, obtener a su 1 y a su 2. ¿Bien? Bueno, entonces, fíjense, acá veremos algo sumeramente teórico. Bien. Consideremos una gráfica, una tensión variable senoidal, donde tenemos que nuestra tensión es igual a nuestro voltaje máximo seno de WT. Recuerden que puede ser senoidal o puede ser consenoidal. Bien. Entonces, acá decimos que la amplitud de la onda es B máximo y el argumento es omega sub t. Bien, la frecuencia en función del tiempo. Entonces, esa omega sub t o omega solo es la frecuencia radial o la frecuencia angular. Recuerden que en el otro que acabamos de ver, W sub 0 o omega sub 0 correspondía a la frecuencia de resonancia. Esta es nuestra frecuencia radial, o también llamada frecuencia angular, para evitar confusiones con respecto al análisis. Pero viene siendo, en teoría, lo mismo. Bien. Así que una función senoidal es aquella que se repite cada 2 pi radianes y su periodo es igual a la frecuencia con que se repite, que sería 2 pi radianes. Eso lo sabemos. Ecuación característica, mis estimados, B de t, la tensión, amplitud máxima, seno de la frecuencia angular multiplicado por el tiempo. Vemos un pequeño imagen de nuestras ondas, ¿sí? Y la ecuación es característica, fíjense, la frecuencia no es más que 1 sobre el periodo, ya sabemos que el periodo equivale a 2 pi, es decir, que su unidad es hertz, o la frecuencia angular es 2 pi multiplicado por la frecuencia de la onda. ¿Bien? Radianes sobre segundo, las unidades de esta frecuencia, radianes sobre segundo. Acá, bueno, nuestro adelanto o retraso de la onda, fíjense que la ecuación se mantiene igual que la anterior característica, más, aparece este término, más teta, donde teta no es más que ese ángulo de fase. Ese ángulo de fase puede ser hacia adelante o hacia atrás, dependiendo cómo se esté observando. ¿Correcto? Las conversiones entre seno y coseno, por eso yo le decía que una onda senoidal o cosenoidal, en función de qué, de nuestras conversión, ¿sí? Así que acá podemos verla convertida en seno o convertida en coseno. ¿Correcto? Y aquí fíjense que es 5 es la frecuencia angular de t menos 200 grados de desfase. Imbécil. ¿Sí? Cuénteme, dígame. Ya.
Bien. Fíjense nuevamente un ejercicio, retomamos un ejercicio facilito donde tenemos que nuestra tensión en la fuente está dada por B sub S de T, no es más que la amplitud máxima del coseno de la frecuencia en función del tiempo. Bien. Así, fíjense que nos dice que, bueno, conmutamos el circuito anteriormente a la respuesta natural, se amortiguó por completo y buscamos la respuesta forzada en estado permanente. ¿Sí? Como debe quedar en función permanente. Y debe cumplir la siguiente ecuación diferencial. En este caso tenemos una resistencia y tenemos un inductor, por lo tanto la ecuación diferencial, que ya la hemos manejado, es el inductor, la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más la condición de la corriente que circula por la resistencia es igual a la fuente. En este caso la fuente es la amplitud por el coseno W, TV máximo, bien, nuestra amplitud máxima, nuestro pico. Recordemos esta corriente, fíjense la respuesta natural del sistema, la completa. Esta viene siendo en función del tiempo la condición 1 y nuestra condición 2. ¿Sí? Donde la condición 1 y la condición 2, fíjense, son constantes reales cuyo valor depende de quién. ¿A qué se le parece esto? A lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver era a su 1 y a su 2, ¿cierto? ¿Correcto? Ahora no estamos llamándolo a su 1 y a su 2, sino que y su 1 y su 2. Bien. En tal sentido, la solución de esta ecuación diferencial acá la tengo representada. Bien, igual a nuestra tensión. ¿Correcto? Si pasamos al otro lado y sacamos factor común, bien. Y nuestras soluciones de las condiciones arbitrarias, fíjense cómo la tenemos. Un sistema de representación del segundo orden. Es decir, que aquí estamos viendo una ecuación de tipo de respuesta forzada. Bien. ¿Cómo utilizamos esto como en ejercicios? Veamos. Tenemos nuestro circuito, fíjense, antes teníamos en los ejercicios que habíamos trabajado anteriormente una corriente o simplemente 4 voltios, 10 voltios, 24 voltios. Ahora fíjense cuánto tenemos. 10 coseno de 10 al cubo de T voltios. Bien, en un circuito RC. ¿Sí? Tenemos RL. Bien. Así que abrimos nuestros terminales y reducimos el circuito a esta expresión que tenemos acá. ¿En función de quién? De nuestra resistencia equivalente, bien, y nuestra tensión equivalente. En este sentido, cuando abrimos el circuito en nuestro inductor, bien, la tensión nos está dando de la siguiente forma. La tensión 10 coseno de 10 elevado a la T, que multiplica ¿quién? ¿Cómo está la resistencia aquí? ¿En series o en paralelo? ¿Cómo serían nuestras resistencias acá? ¿Series o paralelo? En serie. Serie, profe. En serie. Por lo tanto, el resultado es, fíjense, de esta tensión, cuando abrimos los terminales, de 8 coseno, pasa de 10 coseno a 8 coseno de 10 elevado a la T. Nuestra resistencia de Thevenin nos está dando 20 ohms, nuestra resistencia equivalente, ¿sí? Para nuestro circuito equivalente. Bien,
Ahora, nuestro circuito RL, la inductancia es de 30 mH, ya lo teníamos y esto lo acabamos de obtener, nuestra resistencia equivalente. ¿Bien? Y una fuente que acabamos de determinar también. Así que este sería mi circuito más pequeño que yo puedo obtener partiendo de mis condiciones iniciales, ¿cierto? No se le escucha, Inge. Cierto. Ahora, ¿cierto? Entonces este sería mi circuito más reducido que podemos desarrollar, obtener con nuestras condiciones iniciales. Bien. Y aplicamos la siguiente ecuación. ¿De dónde sacamos esta ecuación? De lo que habíamos visto inicialmente en nuestro desarrollo. ¿Sí? En nuestro desarrollo del aspecto teórico. Bien. Así que, ¿quién tenemos allí, por favor? ¿Quién me puede indicar? ¿Quién me puede indicar? ¿A qué se refiere con esto? Escucho la interpretación de la ecuación, por favor. Escucho la interpretación de la ecuación. Puede repetir, profe. Ajá. Tenemos esta ecuación. ¿Cómo la interpretamos? ¿A qué se refiere? Dígame. La corriente que circula ¿en función de quién? En función de mi onda senoidal. En este caso, cosenoidal, fíjense, de la amplitud máxima de la raíz cuadrada, de la inversa de la raíz cuadrada de nuestros. Resistencia, ¿cuál resistencia? Esta, la equivalente al cuadrado más la frecuencia angular multiplicado por la inductancia elevado al cuadrado. ¿Y esto quién es? ¿Quién es esto, mis estimados? ¿Quién es esto? Esto es WT menos nuestro ángulo de desfase. ¿Sí? Y aquí nos están dando, nos dice que esto es corriente senoidal, ¿bien? Es decir, que el arco tangente de la frecuencia angular por la inductancia dividido para la resistencia. Y eso da como resultado, ¿cuánto? Fíjense, una corriente de 222 coseno, aquí estamos hablando de nuestra parte fasoral ya, de 10 elevado a la 3 multiplicado por el tiempo, menos 56,3 grados de desfase de esa onda. ¿Y dónde sacamos ese desfase? De aquí. ¿Se está observando? ¿Se está observando? Sí. ¿Todos claros? Bien. Ya ahí sacamos, disculpen, ya ahí sacamos nuestro desfase. Fíjense que aquí lo que nos están pidiendo es una corriente en función de un desfase, un ángulo, una corriente senoidal, ¿bien? O cosenoidal. En el caso con que comenzamos nuestro encuentro, que hablamos, era la respuesta del sistema, la amplitud. ¿Se ha motivado o no ha motivado? Estamos bien, estamos diferenciando bien lo que hemos visto y lo que estamos viendo hasta el momento, ¿cierto? Entonces ya acá, en una parte ya fasoral. Dígame. Ahí en W es 10 al cubo, ¿verdad? Ya le digo, déjeme ver, 10, W 10 al cubo. W, tenemos 10 al cubo. Tenemos el ángulo R cuadrado más 10 elevado al cubo. Bien. Este sería un W, 10 elevado al cubo
por 30 por 10 elevado a la menos 3. W. ¿Quién era W? La frecuencia angular. ¿Y quién era la frecuencia angular? ¿Se recuerda? No se recuerda. Veamos, la frecuencia angular era 2pi por f, ¿cierto? Veamos, retrocedamos. Vean. Frecuencia angular. Vean de aquí. Sí. Esto es frecuencia angular. 2pi por f. ¿Y quién es f? 1 sobre el periodo, ¿cierto? ¿Correcto? Sí. Ajá. Así que observamos de nuestras condiciones iniciales, las condiciones transitorias se han extinguido. Bien, abrimos el circuito. Estamos acá, tenemos 30 milihercios, que son los 30 por 10 a la 3, a la menos 3, ¿cierto? ¿Sí? Así que necesitamos saber cuál es la frecuencia. Entonces la frecuencia dijimos que era 2pi por la frecuencia del sistema, o 2pi multiplicado por 1 sobre 2 sobre t. Bien. Así que los datos acá tenemos, fíjense. ¿Cuál es la frecuencia que nos está dando el sistema? Esta es la frecuencia, miren. Este es W. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Sí, este es W. Recuerden que la ecuación característica era nuestra B máxima, B sub M, que multiplica al seno el coseno de WT más o menos teta, ¿cierto? Entonces aquí nos están dando ya como dato, ¿este quién es? Este, ¿cierto? Sí. Obsérvese. 10 al cubo. 10 al cubo. Vean de dónde sale, de aquí. Vean dónde viene, de aquí, ¿cierto? Se mantiene. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahí la frecuencia angular que está multiplicando con L, no le multiplican o qué pasa ahí? Aquí. Esto me está dando, esto tenemos 10t, esto tenemos 10, este señor que tenemos aquí, ¿cierto? ¿Cuánto da esta operación, por favor? ¿Quién me apoya? 20 al cuadrado más 10 al cubo por 30 por 10 a la menos 3 y todo lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto daría? Y le sacamos la raíz cuadrada. Toda esta relación 8 sobre el resultado que acabo de pedirle debe dar 222. La W que está arriba, la que multiplica por L y si divide para R, ¿dónde está el tangente a la menos 1? Ah, esta se mantiene como tal. La siguiente. Esta aquí, disculpe, esta que estoy señalando aquí con el cursor. No, la siguiente, la que está después de tangente a la menos 1. Ahí. Ah, esta, sí, esta la multiplicamos. Fíjense cuánto tenemos, dice 30, que multiplicamos sobre 20, pero por supuesto, a ver, debería dar. ¿Cuánto da el valor? ¿Cuánto da el valor? Porque aquí tenemos 10 elevado, para que me den los 56,3 grados. ¿Cuánto da? Saquemos la cuenta. Saquemos la cuenta un momento. Apóyenme allí también, por favor. Ah, pero recuerde que L lo van a multiplicar por 10 a la menos 3. L lo van a multiplicar por 10 a la menos 3, ¿oyeron? Sí, da 30, profe. Ajá, porque ahí lo que simplificaron no multiplicaron por 10 a la menos 3, L. Ah, ¿bien? ya, ok, gracias. Ok, perfecto. Listo. Eso lo acabamos a la cotangente.
Y sí, da 56,3099. ¿Sí? Entonces recuerde, acá está 10 a la 3 y acá está, perdón, 30, 10 elevado a la 3 y aquí está 30 por 10 elevado a la menos 3. Que aquí ya lo hicieron directamente. ¿Bien? Sí da, sí está, esto sí da correcto. Y esto sí no se considera, esta es la frecuencia angular, entonces estamos en función de nuestra frecuencia angular. Bien, ahora sí, ¿alguna otra pregunta? Bien, mis estimados. Si no tenemos pregunta, entonces hasta acá podemos dejar nuestro encuentro de hoy para yo poder ir al próximo encuentro que ya tengo pautado y tomarme unos 5 minutos de receso y poder tomar un vasito de agua. ¿Correcto? Sí, profe, hasta luego, profe. Profe, gracias. Ingeniero, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Inge, buenas noches, profe. gracias. Buenas noches. Gracias, dije, buenas noches. Buenas noches. Hasta Buenas luego. noches, hasta luego, buenas noches. Gracias por la asistencia.